Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Sandoval, soy experto en nutrición y disfagia y hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre sondas de nutrición enteral. Aunque nosotros no somos los encargados de colocar este dispositivo, sí hacemos parte de la primordial toma de decisiones para el grupo médico multidisciplinar decidir si a un paciente se le suministra o no se le suministra una nutrición alterna cuando la vía oral está clausurada o parcialmente clausurada. En ese orden de ideas, para nosotros como fonoaudiólogos, logopedas, terapeutas del lenguaje o llámese como se llame en su país, nuestra profesión, es muy importante conocer las bondades que tienen las nutriciones enterales. Recuerda que si el video se te corta, dependiendo de la plataforma donde lo estés viendo, puedes encontrarlo completo en mi canal de YouTube de Glucina y Disfagia, el Profe TV. El link lo encontrarás en el primer documento. Y además de eso, quiero que sepas que la información que te voy a dar en este video salió de este artículo científico que habla sobre sondas de nutrición enteral, el cual también podrás encontrar en el segundo comentario de este video, donde tendrás acceso al documento. En términos generales, lo que te quería contar respecto a esta información es que las nutriciones enterales temporales, no hablamos de las gastrostomías, sino de las sondas nasoenterales u oroenterales, tienen un tiempo de duración corto. Al inicio, alguna evidencia por allá en la década de los 90 hablaba de que las sondas enterales de corta duración no deberían de pasar de más de 21 días de vida útil. ¿Por qué razón? Porque se había demostrado para ese entonces que las sondas después de 21 días aumentaban el factor de riesgo para presentar infecciones de cabeza y cuello, como son las sinusitis, las faringitis, esofagitis, laringitis, amigdalitis, entre otras muchas complicaciones como el reflujo. Eso no ha cambiado mucho. Las infecciones siguen siendo un factor de riesgo para este tipo de soporte enteral. Sin embargo, su tiempo de uso ha sido reevaluado y ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Hoy en día se puede estimar que un paciente es candidato a una sonda oroenteral o nasoenteral en un tiempo de no más de entre 4 a 6 semanas de duración. Cuando se considera de que el paciente puede cursar con un proceso que impida su alimentación habitual, como es la natural por vía oral, y requiera de una alimentación enteral superior a 6 semanas, se considera ya la gastrostomía o la yeyunostomía como el método de elección primordial. ¿Qué nos debe llevar a escoger cuál es el tipo de alimentación, si temporal o a largo plazo, respecto al uso de soportes enterales? Pues bueno, lo primordial es entender la patología del paciente, el pronóstico de la patología del paciente que lo haya llevado a estar limitado de alimentarse por la boca. Tenemos el paciente oncológico, el paciente intubado y bajo pseudoanalgesia, tenemos el paciente politraumatizado, tenemos el paciente que tiene deterioro neurológico por múltiples causas, o tenemos el paciente que requiere de una alimentación alterna porque sus vías gastrointestinales no están óptimas para poder recibir el alimento de la manera convencional. En ese orden de ideas, debemos de identificar muy bien la edad, la patología de base, el pronóstico del paciente y a partir de ahí determinar cuál es nuestra elección primordial. Que es importante entender que muchas veces la patología de base puede indicarte que el paciente tenga un chico de rehabilitarse en un lapso corto de tiempo, pero aún así hay algunas contraindicaciones que no permiten colocar una sonda de corta duración o nasoenteral u oroenteral. Me explico. Por ejemplo, el paciente que tiene antecedentes de fractura de base de cráneo, que tiene antecedentes de desviaciones septales, que tiene antecedentes de traumas a nivel de la vía aerodigestiva superior, o que en el esófago pueda tener antecedentes de varices, obstrucciones o pliegues que impidan el libre paso de la sonda desde la nariz hasta la cámara gástrica y pospilórica, o desde la boca hasta la cámara gástrica y pospilórica, pues en ese orden de ideas es muy importante tener en cuenta, junto con el equipo multidisciplinar tratante, generalmente es el gastroenterólogo quien analiza esto, la elección del tipo de sonda que se va a tener. Además de eso, también hay que entender que las gastrostomías, saliéndonos un poquito de este tema, también no están indicadas en algunos pacientes que tienen su cámara gástrica aposicional, o sea que su cámara gástrica no está en el lugar habitual porque puede tener una hernia hiatal intratórax o porque puede tener antecedentes de cirugías bariátricas, entre otras muchos antecedentes que limiten la colocación habitual de una gastrostomía. Entonces, muy importante que no solo se tiene que tener en cuenta la edad del paciente para que con eso también se escoja el calibre, sino que además de eso, según el tipo de sonda que se va a colocar y el calibre, se utilice según la historia clínica del paciente, la edad, el tamaño del paciente, las necesidades que se tienen de la sonda, porque hay unas sondas que también sirven para drenar. Y además de eso, que es muy relevante para nosotros, que al escoger el tipo de nutrición enteral
con la que se va a alimentar de manera alterna el paciente sea la indicada según el pronóstico de este mismo. Por otra parte, es también relevante entender que muchas veces no tenemos claro el pronóstico del paciente porque puede ser un paciente que fluctúe. Por ejemplo, los pacientes que son inciertos, los pacientes politraumatizados, pacientes con lesión neurológica aguda, pacientes con un ACV demasiado extenso, que por lo menos pueden estar en un periodo de sedación o un periodo de confusión neurológica y nos toque hacer una toma de decisiones. Entonces lo ideal siempre es intentar fallar a favor del paciente, pensar que este trastorno puede ser temporal y que muy probablemente entre 4 a 6 semanas este trastorno que está alimentando la alimentación del paciente por vía oral pueda mejorar y nos pueda permitir desescalonar la nutrición enteral para iniciar la vía oral de una forma progresiva y segura, o en caso contrario, si ya estamos próximos a llegar a esas 6 semanas, vamos 3 semanas y media, 4, nos damos cuenta que la evolución del paciente, tal vez inclusive ambulatoria, no es la esperada o la satisfactoria, pues tenemos que empezar a pensar y a preparar no solo al paciente, sino también a la familia para pensar en un soporte enteral de larga duración a futuro, ojalá con fines de desescalonarlo en algún momento si su evolución de la enfermedad se lo permite. No se olviden que soy Alejandro Sandoval, soy experto en deglución y disfagia, espero que le den like y compartan este video, no se olviden de regalarle amor, de suscribirse a mi canal de YouTube Deglución y Disfagia El Profe de TV, donde seguiremos aprendiendo tanto familiares como pacientes con disfagia, cuidadores y además de eso profesionales de la salud que nos encargamos de tratar en algún momento pacientes con trastornos de la deglución. Chao, chao.